más que nos acompañen esta noche en A Ocho Columnas. Este es un esfuerzo de la Subdirección de Noticias y también de Radio y Televisión de Veracruz, de la Dirección de Radio y Televisión de Veracruz. Este programa para intercambiar puntos de vista e ideas con una gran invitada a quien voy a presentar y después, por supuesto, haré lo propio. Presentaré a mis compañeros periodistas que acompañaré en este espacio. La doctora Namiko Matsumoto, que es la presidenta, la ombudsperson, la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Doctora, muchas gracias. Teníamos que casi año y medio de que no nos veíamos. Exacto. Segunda ocasión que viene. Exactamente, aunque hemos hablado, me has hecho favor de entrevistar. Así es. Doctora, bienvenida y no, al contrario. Mucha suerte y muchas felicidades en estos próximos 5 años, porque repite en la presidencia. Así es. No, al contrario, Ramsés, muy agradecida de que me hayan invitado, Mario, y nuestro invitado que Israel. Casi no se conocen, en la CEP casi nunca se vieron ni nada. Israel Hernández, quien está haciendo un gran papel dentro de esta Comisión de Atención para la Protección de los Periodistas, un gran periodista. Israel, muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias, Ramsés, gracias a RTV también. Doctora Namiko, mucho gusto estar aquí con ustedes. Mario, un gustazo Israel. Estar aquí en este programa que ya se ha consolidado mucho en Veracruz en los últimos Muchas años. Muchas gracias, ¿no? Israel. Sí. Mi querido Mario, qué bueno que está presente la doctora, porque me volea mucho, eso tiene que ver con los derechos humanos. Por supuesto, terminando el programa, pones tu queja. Puedo hacer las observaciones y todo el corazón. Sin la menor duda, claro que sí. Mario, tú sabes, Buenas el afecto. Mario, bienvenida. Bueno, pues ya estamos. Un gusto verte, Israel, esta es tu casa. Gracias, Mario, muchas gracias. Pues muchas gracias y bueno, qué bueno que está con nosotros la doctora Namiko, porque justamente hace 8 días ha sido ratificada, ¿no?, en la posición por otros 5 años. El 29 de enero del 2026 estará entregando cuentas y estará ya saliendo de esta responsabilidad que lo ha hecho usted muy bien, porque por algo está nuevamente en esta posición. Me imagino que estará usted buscando la continuidad de lo que se ha hecho en los 5 años anteriores. Pues sí, mira, efectivamente. De hecho, en el proyecto de trabajo que se presentó al Congreso del Estado, una de las cosas en las que se hacía énfasis es en la continuidad de las buenas prácticas. Las buenas prácticas pues, son todas aquellas que nos han generado resultados eficientes, eficaces y que así han sido valorados por los propios usuarios, por las víctimas. Así que, en ese sentido, por supuesto, retomaremos todas estas buenas prácticas y por otro lado también pues se planteaban retos que tiene el organismo. Recuerdo la primera vez que fui nombrada para presidir la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, uno de los retos que nos planteábamos en ese entonces era precisamente el fortalecimiento institucional. Me parece que hemos dado grandes pasos en ese sentido. Lo digo sin falsa modestia porque así ha sido expresado por los propios usuarios, pero que sin duda la sociedad es cambiante, los fenómenos que se presentan y que debe atender la comisión también tienen sus variantes, algunas cuestiones se recrudecen, otras son superadas y el organismo tiene que ir adaptándose precisamente a estas circunstancias cambiantes para poder continuar dando respuesta a los usuarios. Tenemos un fiscal prófugo, tenemos una excomisionada presidenta del IBAI en prisión preventiva, tenemos al exauditor del ORFIS, el extitular de la SEAP en sus casas, y eres la única titular de un organismo autónomo que ha sido reelecta. ¿A qué lo atribuyes? Bueno, déjame decirte que me parece que tiene que ver. A ver, todos los organismos tienen procesos de revisión. Me parece que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ha cumplido con su función, ha salido avante en todas las revisiones y supervisiones que le han realizado los órganos competentes. Y por otro lado, además creo que, y eso es por lo que me siento realmente más satisfecha, es que han sido las propias víctimas quienes han impulsado la continuidad de tu servidora en ese organismo, que eso es difícil de lograr, y eso tiene que ver, ¿sabes?, no con Namiko Matsumoto, siempre lo digo, mira, uno es la cara de la institución, uno es quien está al frente,
pero detrás de todos esos resultados hay todo un equipo de personas comprometidas con el quehacer de la institución. Yo sola no podría definitivamente, ¿no? Tener estos resultados. Siempre les digo a todos mis compañeros que la función que cada uno de ellos realiza dentro de la institución es de suma importancia para alcanzar los resultados, incluyendo, les digo, a los conductores que sin importar la hora llevan a los visitadores a desahogar las diligencias, el señor que está pendiente de que haya agua para que beban tanto los trabajadores como los usuarios. Es decir, cada una de las personas que colaboran ahí en la comisión, cada una tiene su parte, su mérito en este resultado. Y la otra cosa tiene que ver con, te decía, con ese real compromiso, con esa formación en derechos humanos que tiene prácticamente todo el personal que se encuentra en las áreas operativas, que fue una también de las grandes preocupaciones que tuve al llegar a la comisión en la primera ocasión. Pero no solo me preocupé, me ocupé precisamente de especializar al personal. Hoy por hoy yo te lo puedo decir, lo puedes constatar en las recomendaciones, son recomendaciones que recogen todos los estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos, que además no es como te diría, no es una concesión graciosa, pues, ¿no? Sino es una obligación a partir de la reforma constitucional. Por ejemplo, en el informe que hizo el INEGI precisamente sobre los OPDs, los organismos públicos de derechos humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz ocupa el 6º lugar en productividad, en eficacia, a pesar de que si tú observas cuáles son las comisiones que están en los 5 lugares precedentes, te vas a encontrar que tenemos a la Comisión Nacional, que tiene por supuesto, un presupuesto y una infraestructura brutal, claro, a la Comisión de la Ciudad de México, que digamos en las mismas condiciones, a la de Jalisco, que a pesar de ser un estado que tiene las 3/4 partes de habitantes con relación a Veracruz, tiene 3 veces nuestro presupuesto, ¿no? Y en contraposición a estar ubicados en el lugar número 26 en relación a la infraestructura que tenemos nosotros, fíjate, o sea, en las posibilidades, es decir, infraestructura, me refiero a cuántas computadoras por cada 100 trabajadores y demás. Nosotros estamos ubicados en el lugar número 26 y en productividad estamos... O sea, con poco has podido hacer mucho. En 6º lugar, claro. ¿No? Pero lo que yo te decía, no es que yo haya hecho mucho, es que hay todo un equipo de trabajo realmente comprometido en sacar adelante las funciones de la comisión. Ya para preguntar, Israel, sí. Pero ¿estarás de acuerdo que eso no te ayude ese discurso? Porque entonces Lima te va a decir... Pues si con poco puedes mucho, aquí quieres más lana, ¿no? Que nos pasen a la CEAP, claro. Que se lo den a la CEAP. Sí. No, la verdad es que eso te digo, tiene que ver con esta, pues sí, con una capacidad de trabajo, de organización, de eficacia, de racionalidad, etcétera, pero no nos vendría nada mal un aumento de presupuesto. Hoy por hoy, cada visitador está en promedio conociendo de 270 asuntos. Imagínate. Pues es realmente humanamente imposible, ¿no? Atender 270 asuntos. Digo, hacemos el mayor esfuerzo y algo que yo aprecio muchísimo de quienes integran la comisión es que, por ejemplo, a pesar de ser alguien tener el cargo de visitador, sí tiene que hacerla de otra cosa, ¿no? En ese momento, porque por las circunstancias así se requiera. Nadie dice que no, nadie dice, yo soy visitador y no entra dentro de mis funciones, ¿no? Y eso tiene que ver con el hecho de que tu servidora igual lo hace, ¿no? O sea, no, soy la presidenta, entonces, no, de ninguna manera. O sea, somos un equipo, ¿no? Que pertenecemos a un órgano constitucional autónomo que tiene una función y como equipo tenemos que trabajar y sacar adelante esa función. Doctora, de inicio a mí me alegra y creo que fue una decisión responsable el dar continuidad a un tema tan delicado como son los derechos humanos, que además usted sabe muy bien que en los últimos años ha estado privilegiado en la agenda pública, además de manera necesaria y oportuna. Entonces, de inicio,
a mí me parece una decisión, insisto, responsable, el que se mantenga aquí. Y usted sabe muy bien que usted estuvo en una comisión de periodistas, ahora estaba en la Comisión de Derechos Humanos y que además va a tener la oportunidad de trabajar a largo plazo, que muchas veces en la administración pública es lo más difícil, poder tener tiempo para cristalizar las ideas y las estrategias que se tienen. En este caso, doctora, que usted trabaja con grupos vulnerables, sí, con víctimas, con situaciones tan delicadas, donde afectan a las personas, afectan a su núcleo familiar, afecta la forma en que ellos conciben su vida. ¿De qué forma se pueden ganar las instituciones como la Comisión de Derechos Humanos esta confianza con los grupos que atiende, con el grupo, con las poblaciones con las que se tiene incidencia realmente en el trabajo? Porque no es fácil, usted sabe muy bien que se inicia uno para empezar con esta distancia de que ustedes son burocracia, ustedes son la función pública, y en qué me van a ayudar ustedes a cambiar realmente mi realidad. ¿Cómo justo demostrando que es posible, o sea, justo demostrándoles que no es así. Efectivamente, yo recuerdo cuando recién llegué la primera ocasión a la comisión, había mucha desconfianza en el trabajo, no había diálogo con las víctimas. La verdad es que fue un trabajo arduo construir ese diálogo y construir confianza. ¿Cómo construyes la confianza? Dando resultados, por supuesto, dando resultados. Es decir, si bien es un reto súper importante por la cantidad de solicitudes de intervención, mira, Sí. se aumentaron exponencialmente. Nosotros estuvimos los primeros 4 años de que llegué ahí, cerrando cada año con un promedio de 12,000 solicitudes de intervención. Imagínate. Sí, mucho. ¿No? 12,000 solicitudes de intervención. Entonces, ahí lo que nosotros hicimos, bueno, dijimos, a ver, no todas las solicitudes de intervención necesariamente reúnen todos los elementos para constituir una vulneración de derechos humanos. Pero lo que no debemos hacer es lo que tú señalabas, que no nos vean como un organismo burocrático. No es de mi competencia, entonces cerramos la puerta, 14. chao, y que te vaya bien, ¿no? Entonces, yo siempre les decía, mira, tenemos que buscar un mecanismo que, aun cuando no constituye una violación de derechos humanos, nos permita dar una respuesta a quien acude aquí, porque además acuden ya ahí como la última instancia, cuando ya se toparon con pared en muchos sitios. Entonces, generamos mecanismos de atención que nos permitieran dar una respuesta al solicitante y que no había posibilidad de abrir una queja porque el hecho del que se dolía no implicaba necesariamente una vulneración de derechos humanos. O a lo mejor, digamos, de primera impresión, eventualmente sí, pero que iniciar una queja, ¿no?, podría incluso hasta revictimizarlo por el tiempo que lleva, ¿no?, reunir todos los elementos para poder estar en posibilidades de resolver. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Alguien que se queja de que no se le brindó la atención médica en una institución pública que estaba obligada a hacerlo. Ok, eventualmente es una omisión. Imagínate en lo que poner la queja, documentar la queja, que implica solicitar informes, que la autoridad tiene 15 días y que si no contesta tiene 15 días más porque así lo dispone la ley. Y aburrir a la víctima, ¿no? Mejor haces una gestión. Mejor haces una gestión, hablas a la institución, planteas que lo que están haciendo es una vulneración de derechos humanos y que se puede evitar todo un procedimiento, la propia autoridad resolviendo inmediatamente. O sea, prácticamente una mediación. Exacto, entonces le das respuesta inmediata, que es lo que busca el usuario, ¿no? Y te ahorras un procedimiento que además, al final, imagínate, ni le resuelves y va a tener que esperar en promedio 6 a 8 meses para obtener una respuesta. Entonces, y como esos, muchos casos que lo que le interesa al usuario es una respuesta inmediata a la problemática que está planteando. Ahora, pero la bronca es que se genera esa percepción a la que se refiere Israel, porque desde su nacimiento las comisiones de derechos humanos no son vinculantes. Es decir, para quien no maneja el lenguaje, no se obliga a aquella dependencia a la que se le emite la recomendación a cumplirla. La puede aceptar o no, pero no se obliga. Lo que nosotros coloquialmente manejamos como, ahí está la comisión, pero no tiene dientes. ¿Cómo entonces valoras tú el tema de
dando resultados. ¿Cuáles en números han sido esos resultados? Y háblame de esta nueva iniciativa de ley donde ya les van a dar un poco de dientes, ¿no? Ya no estarán sin dientes, ya estarán chimuelos, pero ya podrán entonces ahora pedirle al Congreso que cite al funcionario o funcionaria que no ha querido aceptar la recomendación para que diga por qué y que se enfrente a la comisión respectiva legislativa del área que le toque, ¿no? ¿Cómo lo valoras? ¿Cuáles son esos números de resultados? Y ¿cómo ponerles dientes? Urge que tengan dientes. Es que, a ver, hay que comprender, mira, hacer obligatorias las decisiones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos equivaldría, ¿sí?, a una sentencia, como las que emiten los jueces. Y la verdad es que las naturalezas de las comisiones de derechos humanos no fueron pensados así, porque para proteger los derechos humanos, ¿no?, vía jurisdiccional, pues existe el mecanismo del amparo, ¿no? Entonces, este es un mecanismo, me parece que tiene un peso específico, un peso moral y político específico. A ninguna autoridad... Tiene una consecuencia. Claro, a ninguna autoridad, por supuesto, le agrada ser recomendada, porque además las recomendaciones son públicas, o sea, todo el mundo sabe a qué instancias han sido recomendadas. A ninguna autoridad le agrada, ¿no?, que se conozca que estás siendo vulneradora de derechos humanos. Eso por un lado. Por otro lado, efectivamente, ya no es iniciativa, ya se aprobó. Ya se aprobó, sí. Ya se aprobó. Siempre la comisión había tenido esa facultad. Lo que pasa es que el reglamento que desarrollaba esa facultad establecía como hipótesis de procedencia para poder llevar al Congreso, a la autoridad omisa, que el incumplimiento de las recomendaciones o el rechazo de estas fuera reiterado. Y luego te señalaba que implicaba el término reiterado, ¿no? Pues, más de 2 veces. Entonces, era para que no fuera, ¿no? Claro, abría la puerta precisamente a que una autoridad en una te dijera que sí, la siguiente no, y ya no es reiterado, ¿no? Habría esa posibilidad. Aunque te voy a decir que, para serte honesta, tenemos un alto porcentaje de aceptación de las recomendaciones. ¿Cuánto? Tampoco eso era realmente el problema, que fueran rechazadas. En realidad, el menor número, yo te puedo decir, sin temor a equivocarme, que tendremos, si acaso, un 5-7% de rechazo de las recomendaciones. ¿5%? Tenemos más del 90% de aceptación de las recomendaciones. El punto es que, una vez que, si bien es cierto, es una recomendación, no es vinculante, como bien señalas, Ya la acepté. una vez que la aceptan, están obligados a cumplir cumplirla, con los puntos claro. Pero eso viene desde el 16 para el 21. Con los puntos recomendatorios, sí. Pero además... Porque en el 15 hubo un acto muy bochornoso dentro de la Comisión Estatal, un 23 de diciembre, ¿no? Que no se participó, no estabas tú, obviamente, pero pues no estuvo la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en los sucesos yo estaba en el tema de los, No, le de los pegaron a los periodistas. pensionados, a decirlo, ¿no? Sí, bueno, ese tema se lo llevó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de hecho emitió la recomendación, si no mal recuerdo el año pasado, fue el acto de disculpa pública, efectivamente. Y nosotros retomamos la queja por la parte del incumplimiento del pago, ¿no? Que a partir de que fue la recomendación ya no han vuelto a tener ningún problema los pensionados en ese sentido. Pero ya me perdí un poco, retomando un poco lo que Sí, que del 16 al 21 los ya hay números, 5% de que hay un rechazo, un 5%. Sí, es mínimo las autoridades que no aceptan las recomendaciones. Puede ocurrir, por ejemplo, que no acepten todos los puntos recomendatorios. Vamos a suponer, hay 10 puntos recomendatorios, hay autoridades que dicen, a ver, acepto 8 y 2 no te los acepto. Por ejemplo, eso no se puede asumir como un rechazo
total de la recomendación. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Decirle a la víctima, porque cuando haya una recomendación, el estatus ya no es de peticionario, ya es de víctima, ya está acreditada la violación a derechos humanos. Le decimos, a ver, la autoridad acepta estos puntos recomendatorios, rechaza por este punto recomendatorio rechazado, tienes derecho a recurrir ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y nosotros mismos ahí en la comisión les hacemos el procedimiento para que se vaya su recurso a la Comisión Nacional. Doctora, ¿de qué forma, y justamente aterrizando estos escenarios respecto al cumplimiento, respecto a las resoluciones, de qué forma ha lidiado usted con las presiones políticas que ha atravesado a nivel estatal, por supuesto, y sobre todo a nivel municipal que se van dando por los cambios de administración municipal que son un poquito más empatados? Y además que en los próximos 6 años seguirá habiendo estos cambios. ¿De qué forma esta comisión puede garantizar la atención a las víctimas, el acompañamiento y sobre todo, como usted bien lo dice, los resultados tangibles para ellos, sin que haya este sometimiento de alguna forma política a lo largo de los años, como se ha visto, ¿no? De manera lamentable? Ha habido cambios en los gobiernos, pero ¿de qué forma se puede garantizar justamente que la comisión en su visión constitucional de autonomía pueda ejercer y trabajar para las víctimas, que es lo más importante, ¿no? Bueno, en realidad, mira, eso me lo han preguntado muchas veces, siempre me han dicho, ¿y de verdad tú nunca has recibido presiones para...? Y yo, no. Y hace 2 años, ¿no? En el anterior gobierno, ¿no? ¿Tampoco? No. Yo no sé, a ver, no voy a decir que es un mérito personal, yo la verdad es que no me he detenido a analizar exactamente a qué se debe, porque además tendría que plantearme un sinnúmero de escenarios, ¿no? Pero lo cierto es que he tenido el privilegio, diría yo, de haber sido ignorada en ese sentido por los gobernantes, porque el primer periodo pues hubo 3 gobernadores, ¿no? De distintas... ¿Con cuál te coordinabas mejor? ¿A cuál le importó más los derechos humanos de esos 3? Mira, si tú lo dices en términos de que se involucraran o hubiera una relación con la comisión, en realidad... Ninguno. Ninguno. En realidad, ninguno. Más bien, ¿sabes qué pasa? Que el acercamiento más bien era con los titulares de las dependencias y en el ánimo de un diálogo absolutamente institucional y respetuoso. Yo evito mucho... ¿La confrontación? Estar cerca de las autoridades para que no haya confusiones, ¿no? Sí. Para que no se piense que una cercanía pueda abrir la posibilidad de hacer ciertos planteamientos que no serían los correctos y los adecuados para un órgano constitucional autónomo. Soy muy, muy respetuosa con todas las autoridades. Me siento con todas las autoridades porque me parece que las recomendaciones son una excelente oportunidad para generar un diálogo interinstitucional que permita a las autoridades recomendadas asumir estas recomendaciones como un área de oportunidad para mejorar donde están fallando. Porque en ese sentido, y lo voy a decir en términos coloquiales, y no quiero parecer sobrada en ese sentido, pero la verdad es que si lo asumen así, la Comisión Estatal de Derechos Humanos pues les está prácticamente diciendo, ¿no? Mira, esto es lo que está fallando, por aquí es por donde hay que mejorar el servicio, por aquí es donde hay que entrarle con políticas públicas, ¿no? O sea, pues ahí está, desmenuzadito el asunto. Pero con eso también pisas callos, retomando lo que Israel te planteaba. También pisas callos de personajes que suelen tener la piel muy delgada, que no les gusta, y pues yo creo que sí, ya alguna vez te levantaron el teléfono, ¿no? No. O te mandaron a alguien ahí. Como... Aquí entre nos, ¿no? No, a ver, es cierto, fue algo que se hizo público en algún momento.
Sí, efectivamente, por ejemplo, recibí amenazas. Mira, ¿no? que se quede en suspenso. Vamos a una pausa y lo dejamos. Oh, telenovela de viernes, como telenovela de viernes. Está la doctora listo. Namiko Matsumoto y regresamos a 8 columnas. Bueno, seguimos aquí en A 8 Columnas con una invitada de lujo y dos extraordinarios periodistas en esta noche. A ver, doctora, estabas diciendo que no habías recibido ninguna presión, pero sí has recibido algunos telefonazos, ¿o no? ¿Alguna amenaza? Sí, nos ¿Alguna ibas a amenaza? platicar de una amenaza. En varias ocasiones, en distintos momentos. Pero yo más bien pienso, digo, no tengo ninguna certeza para decir, ¿tú has recibido presión? No, en algún punto sí hubo algunas amenazas, pero bueno, que fueron denunciadas ante la autoridad competente. Aún no sé el origen, ¿no? Pero si te refieres a de la estructura, pues, del poder, la verdad es que no, se ha actuado con absoluta libertad, con absoluta independencia, y la prueba está que ahí están las recomendaciones, 480 recomendaciones, ¿no?, que han abordado A todos. la cantidad de derechos que te puedas imaginar y la cantidad de dependencias de la administración pública que te puedas imaginar, ¿no? Y que además son públicas, entonces, y algunas de ellas, por supuesto, en temas muy, muy sensibles, y yo creo que la mayor prueba de independencia, de autonomía de la institución, pues son las recomendaciones. Doctora, desaparición forzada en Veracruz. ¿Le ha tocado trabajar con este asunto histórico que nos abordó allá por el 2013, 2014, que se fue recrudeciendo y que ahora estamos en una etapa justamente de esfuerzos, no solamente de la Comisión de Derechos Humanos, a nivel nacional se estableció una comisión, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Estatal de Búsqueda? ¿De qué forma realmente se puede atender esto con otro sector tan complicado que usted lo ha sabido trabajar, que es el tema de colectivos de madres de desaparecidos, con un reclamo legítimo y totalmente entendible y respetable? ¿Cómo es trabajar con estas madres? ¿Cómo es trabajar en un estado tan diverso, tan complicado, con un escenario también de la intervención de los grupos del crimen organizado y también, lamentablemente, en algunos casos documentados, de servidores públicos, ¿no? Sí, sí tienes razón. Bueno, evidentemente no es nada sencillo. En principio porque es una lucha que los familiares de personas desaparecidas tienen de hace mucho tiempo, ¿no? Con el desgaste natural que eso implica, con la desconfianza en las instituciones, que eso también implica, es decir, el tener ya tantos años pugnando por tener acceso a la verdad, justicia y reparación sin obtener una respuesta, pues eso complica mucho más los escenarios. Pero mira, lo que tiene uno que hacer es simple y llanamente cumplir con la función que tienes encomendada. Eso es lo único que tienes que hacer, ¿no? Y sí es cierto, además, por supuesto, no todas las exigencias de los familiares de personas desaparecidas tienen que ver con digamos, las competencias materiales de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Pero ahí pasa también un poco como lo que explicaba previamente, o lo que comentaba previamente. Las instituciones sí tenemos claramente definidas nuestras funciones, pero finalmente están a cargo
de seres humanos, que también podemos ser empáticos, que también podemos reconocer el dolor de nuestros semejantes y que también podemos dar un poco más allá de lo que establece la norma. Y creo que eso es lo que ha permitido generar estos procesos, ¿sabes?, de unión, de comprensión, etcétera. Bueno, no necesitas padecer una situación así para entender el dolor que tienen todas estas madres, padres, hermanos, porque buscan a hijos, buscan a parejas, buscan a familiares en general. O sea, vaya, es un tema también de humanidad, ¿sabes? Claro. Y creo que eso es lo que ha permitido, pues, este entendimiento. Yo cierta estoy que la ley dice que los servidores públicos solo podemos hacer lo que la ley nos permite, sí, en el ejercicio de nuestra función, ¿sí? Pero como persona, ¿no?, como ser humano, ahí no hay límites, ¿no? Ahí tú tienes la posibilidad precisamente de mostrar esa solidaridad, esa humanidad, esa comprensión, y bueno, eso no lo regula la ley, ¿no? ¿Y cómo has visto a la Fiscalía en ese tipo de acciones con las personas desaparecidas? Pues mira, entiendo que decíamos que uno de los reclamos precisamente de las víctimas es el acceso a la justicia. Entiendo que se están haciendo grandes esfuerzos por responder a los planteamientos de las víctimas en ese sentido. Hay ahora mismo un proceso de convocatoria para que haya más fiscales. Eso fue lo que se comentó en la última reunión que tuvimos por Zoom, colectivos y fiscalía, en la que tu servidora participó. Está un proyecto ya también para un instituto forense, que es uno de los grandes reclamos. Lo que pasa es que son grandes retos que entiendo también no todos van a poder ser resueltos de manera automática o inmediata, que requiere también una gran inversión de recursos públicos. Pero las necesidades y reclamos específicos de las víctimas ahí están perfectamente visibilizados. Este gobierno generó estas como mesas de trabajo con los colectivos. Ahí todas las autoridades, con presencia de diputados, de la Comisión Especial para atender la problemática de los desaparecidos, con presencia del Ejecutivo, de la Fiscalía y de todas las autoridades involucradas, Comisión de Víctimas, Comisión de Búsqueda. Ahí se recogieron precisamente todos estos planteamientos de las víctimas, particularmente los familiares de personas desaparecidas, y cada cual dentro de la esfera de su competencia pues está haciendo lo necesario para dar respuestas. Hay instituciones que tienen retos, digamos, de gran envergadura, como los que estaba señalando. Hay otras que me parece que se están consolidando, porque son de reciente creación, como la Comisión de Búsqueda, ¿no? Y bueno, hay otras que son perfectibles. Y también se han emitido recomendaciones a Fiscalía, por ejemplo, también, ¿no? Sí, de hecho, la Fiscalía General del Estado es la entidad con el mayor número de recomendaciones por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Aquí es importante precisar algunas cosas. Mira, no todos los hechos que se refieren a las últimas recomendaciones son hechos ocurridos durante este gobierno, sí, o el gobierno inmediato anterior. Lo que pasa es que como las recomendaciones en realidad no determinan responsabilidades individuales, sino determinan responsabilidades institucionales, pues no importa si los hechos ocurrieron hace 10 años. Es la institución. Claro. Punto. Cuando sale la recomendación, quien esté al frente de esa institución recomendada, pues es quien tiene que aceptar la recomendación. Y ahora, en esta época de pandemia, Namiko, bueno, veo que el número de solicitudes son muchas. Sí. ¿Ha cambiado o ha variado los temas? ¿Se ha ido más hacia salud,
hacia alguna otra de estas Fíjate que cuestiones? ¿Cuál ha sido ese comportamiento? uno pensaría que lo lógico sería que efectivamente los temas de salud hubiesen aumentado, pero no es así. Sí es cierto que, se ha mantenido. Tuvimos un promedio de 42, 43, me parece, solicitudes de intervención que estaban relacionadas directamente con temas de COVID, como por ejemplo que pertenezco a un grupo vulnerable y no me permiten ir a casa, hacer el trabajo, a desarrollar el trabajo desde casa. Pero fíjate que tuvimos la grandiosa respuesta de la autoridad de que a través de una gestión inmediatamente se solucionaba el tema. Entonces no había necesidad de iniciar queja. Tenemos ahora, sí, de esas 42 o 43 solicitudes de intervención, 14 sí constituyen queja, que están en proceso, porque la autoridad no quiso, atender la sugerencia de la comisión de que respetaran estos derechos. Entonces se abrió la queja, pero para evitar que se consumara un daño irreparable, porque estábamos hablando de personas con ciertas comorbilidades que los ponían en alto riesgo, pues emitimos inmediatamente medidas cautelares para evitar Exacto, para evitar que se consumara el daño. Y los reclusos, los presos, yo sé que has estado muy pendiente en los centros de readaptación social. Nosotros estuvimos haciendo visitas constantes, verificando constantemente los centros de reinserción. Yo personalmente estuve en todos, primero verificando que se hubieran adoptado todas las medidas sanitarias para evitar, medidas preventivas, ¿Sí? pues. Sí. ¿Con esos hacinamientos sí? Sí. Increíblemente, en algún punto dije, estos espacios están más limpios que mi patio y mi cocina. Sí, la verdad es que tengo que reconocer. Pero en un caso sí hubo casos, ¿no? No, sí hubo casos. ¿Les avisaste y también, que ibas? No. Porque si no, pues lavan. Sí, ya voy a ir, ahí viene el lobo, ¿no? Sí. No. A ver, yo creo que, hay que tomar con seriedad el trabajo. No, nosotros hicimos las visitas reglamentarias, pero específicamente con el tema de COVID, hicimos el triple de visitas a todos los centros. Estuvimos oportunamente informando. Sí hubo personas que perdieron la vida, personas privadas de libertad que perdieron la vida, las menos, afortunadamente. Se reportó esa situación, incluso hay un seguimiento de la Comisión Nacional con relación a esto, que constantemente nos solicitaba informes también de cómo iba el tema, pero debo reconocer que sí se tomaron pues las medidas, se les dio caretas, cubrebocas, el gel, filtros para entrar para cada área. Las personas que lamentablemente adquirieron el COVID tuvieron área especial, los que necesitaron ser hospitalizados fueron trasladados a hospitales. Y bueno, se atendió oportunamente que hoy por hoy no tenemos ya ningún caso reportado en ninguno de los 17 centros de reinserción. Y las medidas permanecen vigentes. Doctora, por supuesto tengo que preguntárselo. La Comisión de Periodistas existe para velar por el derecho humano de la libertad de expresión. Para eso fue creada. Veracruz sigue atravesando por diferentes contextos, ¿no? Que han por ahí dificultado la libertad de expresión, que no tienen que ver de manera directa con un gobierno, con una administración, sino más bien por otros factores. Pero ¿qué pueden esperar mis colegas periodistas, el gremio periodístico veracruzano, de esta Comisión de Derechos Humanos, justamente en este periodo que se está iniciando y que renueva encabezado por usted? La atención que siempre se les ha dado. A ver, el punto es que las competencias están muy bien definidas. Dije en un principio, la comisión no se ve, limitada por su competencia en todos aquellos aspectos que sin vulnerar la norma puedes ir más allá. Exacto. Pero en el caso específico de
la libertad de expresión desde el ejercicio periodístico, tenemos un órgano constitucional autónomo que tiene la competencia material específica y que fue creado incluso pues, con ese motivo, por esa razón, ¿no? Uno, para brindar medidas de atención y protección, como bien lo señalas, y dos, para generar a través de políticas públicas, ¿no?, las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión desde el periodismo. Menudo compromiso que tienen, pero eso no implica que en algunos casos en que se trate de acciones o omisiones de alguna autoridad que vulneren la libertad de expresión, nosotros no podamos conocer, porque efectivamente justo ese reducto pues queda exclusivamente para conocimiento de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Y en aquellos casos en que tales acciones u omisiones constituyeran además delito, bueno, entiendo que ustedes dan acompañamiento a presentar precisamente las denuncias correspondientes. Sí, porque además en la Comisión de Derechos Humanos tienen ese instrumento que es la recomendación que en el caso de SEAP no existe, por ejemplo. Entonces, yo por eso se lo preguntaba y creo que del lado del gremio periodístico justamente hay esta mirada positiva respecto a lo que pudiese venir. Me consta, doctora, y se lo digo porque hemos trabajado de manera institucional que así ha sido, pero bueno, obviamente el gremio siempre está también intentando que las garantías para ellos se mantengan en todo el Estado, ¿no? Sí, yo creo que aquí lo interesante, por ejemplo, yo creo que una de las grandes problemáticas que presenta el gremio periodístico tiene que ver justamente con las condiciones laborales. ¿Sí? Económico-laborales. Exacto, y las garantías de tipo social, que la mayoría carece de ellas. Hace un rato hablábamos precisamente de eso precisamente. Pero que eso, a ver, eso ustedes como comisión pueden impulsarlo. De hecho, desde que yo estaba tratábamos de impulsarlo, sí, pero es algo que tiene que ver más con que exista la voluntad política de legislar en esa materia, porque de otra forma, ¿cómo generas la obligación del empleador de satisfacer estas garantías sociales si no es a través de una norma que disponga que está obligado a hacerlo? ¿Ha recibido denuncias de gente que la han obligado a ir a trabajar a la dependencia, por ejemplo? ¿A dependencias? Sí, es lo que te decía, los atendimos y a través de gestiones. De ahí quedan 14... A pesar de la pandemia. Sí, 14 quejas que se están documentando, sí. Perdón. Para que el servidor público, la servidora pública, deje de violentar los derechos humanos, tiene que conocerlos. Claro. Y se tiene que capacitar en ello. Sí. Si no, entonces es recurrente. ¿Qué están haciendo en materia de capacitación? ¿A quiénes y cómo? Mira, la verdad es que ese es un tema que nos tomamos súper en serio. Digamos que se superó la etapa de solo repartir trípticos con información, ¿no? Nosotros generamos, hoy por hoy tenemos 7 cursos con cartas descriptivas, con contenidos específicos y además un programa de promotores, ciudadanos y servidores públicos. O sea, va en 2 vertientes. No solo tenemos la capacitación súper estructurada que ha tenido un impacto fabuloso en la sociedad civil, pero también en los servidores públicos. Y por otro lado, un programa de promotores que ya había sido establecido previo a mi llegada, que nosotros retomamos y que le dimos esta otra vertiente de servidores públicos, sobre todo porque nos dimos cuenta que la comisión solita no iba a tener la capacidad de impactar como era deseable. Entonces, lo que hicimos fue acercarnos a la administración pública y decirles, nosotros les podemos formar sus propios capacitadores. Entonces, ahora tenemos... Y replicar. Claro, y entonces ustedes al interior de la dependencia replican y nos envían las evidencias de eso y nosotros avalamos
los contenidos impartidos. Entonces, esa ha sido una excelente herramienta. Hoy por hoy tenemos en prácticamente todas las dependencias de la administración pública, estatal y municipal, servidores públicos, promotores de derechos humanos. ¿Y realmente ha bajado la incidencia de quejas directamente relacionadas con la capacitación? ¿Lo tienen Es que te medido? voy a decir que no son dos indicadores que estén relacionados entre sí. No. Te voy a decir cuándo la incidencia de violaciones a derechos humanos va a disminuir, cuando no haya impunidad. Ese sí es un factor que Cuando está se directamente castigue la claro, violación, punto. claro, Sí. así de sencillo, porque es decir, un servidor público puede estar clarísimo de cuáles son los derechos humanos, cuál es su contenido, cuál es su alcance, pero si de pronto los vulnera y no pasa nada, Sí, cuando se los pasó Pues- por el arco del triunfo, pues ya valió. pues ¿verdad? hay un incentivo, ¿no? Claro. Porque Se hace porque se puede hacer. Exacto. Entonces, ¿no? yo creo que la repetición de estos actos, la capacitación puede ser un factor que influye y genere conciencia, sin la menor duda, pero creo que el indicador que nos va a permitir disminuir es que servidor público que vulnera derechos humanos, servidor público que es sancionado. Y, doctora, las policías municipales siguen siendo Sí. las más infractoras, ¿no? ¿En qué región realmente se acentúa esto? Uy, ahí sí no hay, digamos, una que se lleve las ¿En bueno, sí cualquier hay lado? una. Sí ¿Cuál? hay una. A ver, ya. ¿Cuál? Sí hay- ¿Cuál? Sí, hay un ayuntamiento que ha recibido ¿Cuál? más de una recomendación, el de Orizaba. Orizaba. Orizaba ha recibido sendas recomendaciones por actuación tanto de la Policía Municipal como de los inspectores de comercio. Sí. También ¿Y las que... aceptaron? Sí, de hecho sí, ¿E hicieron algo? sí, Sí. sí, claro. O sea, no es solo aceptarlas. No, no, yo Nosotros sé damos que- seguimiento. ya Hubo aceptaron, una sé que la incluso tienen que fue que con un cumplir. periodista, ¿no? Pero la Exacto. cumplieron y evolucionó eso en algo bueno. Sí, claro. Sí. Sí, claro. De hecho, nosotros no damos por concluido el asunto hasta que está 100% cumplida. Mientras tanto, seguimos en abierta. el seguimiento. No, y además, seguimos enviando oficio que reporte en este punto que ha hecho, etcétera, y ellos están obligados a reportarnos Ya. los avances que van teniendo, sí. Y la mujer también se le vulneran mucho los derechos todavía, ¿no? Sí, bueno, tú sabes, en el estado de Veracruz, digamos, hay dos circunstancias, dos hechos, dos circunstancias que me parece que son todas las violaciones de derechos humanos son importantes y son relevantes, pero quiero decir, en términos de incidencia, me parece que el tema de desaparecidos es uno y el de mujeres. Violación de derechos de las mujeres o concretamente feminicidios es otro. Aun cuando entiendo que los últimos datos que arrojó el Sistema Nacional, entiendo que había una disminución, pero eso no quiere decir que no siga siendo importante y que hay que trabajar interinstitucionalmente para que esta situación tenga un abordaje integral. A ver, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos hace su parte, pero forma parte, válgase la expresión, de todo un entramado, ¿no?, que debe trabajar coordinadamente para dar una respuesta integral, ¿no? No puede ser que esta parte sí funcione, esta también, pero las otras 5 medio jalen. Entonces no pasa nada, ¿no? Tiene que ser como una maquinita de reloj, y de esos relojes buenos. Suizos. Suizos. Así es, así es. El 16 comparece, ¿no? El 16 de febrero a las 4 de la tarde estaremos compareciendo ante el Congreso, dando cuenta de lo que se logró el año inmediato anterior. Y bueno, la verdad es que la comparecencia del año pasado estuvo súper interesante. La verdad es que me dejó muy contenta los planteamientos que hicieron las y los diputados.
de mucho contenido, nos dio oportunidad también, porque las preguntas realmente te dan oportunidad de dar a conocer el trabajo, claro. Ahora adelántanos algo. ¿De qué? De tu exposición ante los diputados. Bueno. Algunos datos que nos sirvan ahora. Bueno, hablar de todo, justo de todo lo que hemos estado hablando hoy, de cuántas visitas hicieron a los centros de reinserción social, cuál es el resultado, las observaciones, las recomendaciones, el informe temático sobre igualdad que hicimos este año pasado, que es muy interesante porque te muestra ahí realmente cuáles son pues las brechas que existen en el ejercicio de los derechos entre hombres y mujeres dentro de la administración pública, que además visibiliza, ¿no?, el trato diferenciado. Hablando de la violación a los derechos humanos de las mujeres. Y que eso es como, pues es un tema súper sensible, que me parece que las instancias que están creadas para atender esos temas tienen que voltear a mirar y hacer algo. Ocuparse. Hacer algo al respecto, sí. Pues se nos terminó, se nos acabó el 20, mi queridísima doctora. ¿Isra, regresas? Sí, por supuesto. Muchas gracias. ¿Regresas, doctora? Sí, cuantas veces me invites. Bueno, luego me dices dónde mando mi queja. Mario, muchas gracias. Espero que ya no te agreda. Bueno, Ávila Camacho gracias, también, por si tiene que ver. Muchas gracias. Ahí vas a siempre, Namico. Gracias de verdad. Doctora, muchas muy gracias. amable, gracias. Pero lo más importante, gracias a usted y nos vemos, Dios mediante, el próximo día.